Hechos capítulo 4, verso 1 al 4. Nuestra hermana Valeria va a proyectar acá arriba. Leemos en el nombre de Jesús. Verso 1, mientras ellos hablaban al pueblo, quienes Pedro y Juan, que ya lo leímos la semana pasada y la antepasada, también nuestro hermano Misael, mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Verso 2, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Y verso 4, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Gloria a Dios. Padre, háblanos en esta mañana, dispón nuestro corazón, dispón nuestras mentes, nuestros sentidos para estar atentos a la exposición de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Como les comentaba, vamos a dividir esta porción del capítulo 4 que es muy extensa y yo ruego a Dios me dé la sabiduría y los tiempos para poder predicarle todo lo que tengo que predicarle hoy porque es muy extenso, pero necesito llegar al mensaje central de hoy día. Y para que usted lo reciba de la manera correcta, lo entienda en su totalidad, necesito avanzar en esto. Así es que vamos a dividir estos versos que vamos a leer hasta el 22 del capítulo 4 en tres partes importantes. Las dos primeras de ellas son el momento primero en que Pedro y Juan son arrestados, que es del verso 1 hasta el verso 4. Y luego del verso 5 hasta el verso 12 hay una presentación de Juan y de Pedro ante el Sanedrín. Ya se los voy a explicar. Vamos primero a la primera parte, verso 1 al 4. Primero que todo, la curación del cojo, que ya la hemos escuchado en dos sermones seguidos, primero nuestro hermano Misael, la semana pasada un poco, en parte yo, había tenido lugar en un área del templo, y que si la hermana Valesca me ayuda, vamos a poner una imagen para que usted lo pueda ver adelante de lo que yo le voy a hablar. Tuvo lugar la curación del cojo en una parte del templo que siempre estaba llena de gente. No es extraño que este suceso tan impactante, tan sobrenatural, hiciera que se concentrara en ese punto toda la atención en general. Ahí usted puede tener una imagen de cómo era el templo en los tiempos de los apóstoles, siglo I. La puerta de la Hermosa, que algo comentó nuestro hermano Misael en su mensaje la semana antepasada, era la que comunicaba el atrio de los gentiles con el atrio de las mujeres. Si ustedes se fijan en la parte de abajo, es el patio de los gentiles, donde estaba toda la gente común y corriente, que no fuese judío, porque ellos no podían entrar. Un patio para los gentiles, para la gente que circundaba el templo, y si ellos hacían cualquier tipo de disturbios, los sacaban. Ese era el sector, acá abajo, el patio de los gentiles, donde andaba todo el gentío de diversas naciones que andaban cerca del templo. Esa puerta que está ahí es uno de los accesos al templo, que es la puerta de la Hermosa, en donde se da este escenario que nos predicaban respecto al cojo, ¿cierto? Al paralítico, de la puerta de la Hermosa. Y luego está el patio de las mujeres, que es ese sector de ahí. Luego viene la puerta de Nicanor, que son accesos que tenían solamente los sacerdotes y quienes quisieran entrar al atrio antes del templo central, en este caso arriba, ¿cierto? El templo, el altar. Antes de que pudiesen entrar a ese sector, había otro sector que era la puerta de Nicanor, donde está el patio de los sacerdotes y donde se entregaban ofrendas. Y si alguna persona judía quisiese entrar ahí para entregar ofrenda, con permiso podía hacerlo, pero había un sector que es donde está el altar, el lugar santo, etcétera, el lugar en sí del templo donde solo tenían acceso los sacerdotes y principalmente el sumo sacerdote. En ese lugar del patio de los gentiles es donde vemos esta escena. El atrio de los gentiles era no solo el lugar más grande, sino también es el lugar más abarrotado
lleno de gente de distintos lugares. Era el lugar donde más se reunía multitudes y muchedumbre de gente de todas las naciones, porque hasta allí podían entrar todas las personas de cualquier lugar, sin distinción de naciones, etcétera, siempre que ellos observaran y mantuviesen las reglas de decoro, de buena convivencia, ¿cierto? Y de respeto. Era allí donde tenían los mostradores, los cambistas, los vendedores, sus animales para vender en el sacrificio. Es allí donde Jesús, cuando se enojó, ¿cierto?, botó todas las mesas de los cambistas, de los vendedores, ¿cierto? Y se enojó porque habían vuelto la casa del Señor en algo que no se debía. Dando la vuelta a la parte exterior del templo había dos grandes pórticos que son los que les mencioné, ¿cierto? Puerta la Hermosa, la puerta de Nicanor, dos grandes puertas, dos grandes pórticos que se juntaban formando un ángulo recto en la esquina del atrio de los gentiles. Uno era el pórtico real y el otro era el pórtico de Salomón. Estos también estaban llenos de gente que habían venido de distintos lugares, ¿cierto?, a dar culto a Dios, a aprender de parte de los rabinos, a hacer turismo para conocer el lugar. Y no cabe duda de que los acontecimientos que habían tenido lugar allí iban a alcanzar una amplia publicidad, por así llamarlo. No fue este suceso que nos planteaban de la sanidad del paralítico en la Puerta de la Hermosa, no fue algo que lo vio solo él o un poco de gente alrededor que andaba pasando. Era un lugar que estaba lleno de multitudes. Por eso es que leímos en el verso 4 que los convertidos fueron casi más o menos 5,000 personas. Imagínense el gentío que vio este suceso. Un hombre que era reconocido por miles de personas porque siempre estaba a la Puerta de la Hermosa. Un hombre reconocido por multitudes. En este escenario tan abarrotado de gente se presentaron los sacerdotes, los jefes de la policía del templo y los saduceos por dos hombres, por Pedro y Juan. Dos hombres que provocaron que los más importantes del judaísmo, del liderazgo del judaísmo, se hicieran presentes ante ellos. El personaje que aparece aquí en la Biblia lo llama la Reina Valera el jefe de la guardia del templo. Y era un funcionario que se llamaba originalmente el Sagán. Este personaje era el brazo derecho del sumo sacerdote y tenía a cargo la supervisión de la orden del templo, que todo fuese ordenado, tranquilo y respetuoso. Y cuando había alguna aglomeración muy grande, era inevitable entonces que el Sagán se presentara en escena con la policía del templo. Así que en esta ocasión, dice Lucas en el capítulo 4 que hemos leído en estos primeros 4 versos, que también vinieron con él los saduceos, que formaban la clase aristocrática o adinerada de la época de los apóstoles. Vinieron también ellos, y no eran muchos, los saduceos eran relativamente pocos, pero eran muy influyentes. ¿Por qué? Porque eran aristócratas y además tenían mucho dinero. Y por lo tanto, a través del dinero lograban muchas cosas, eran influyentes en la sociedad. Este evento asombroso del milagro del paralítico relatado en el capítulo 3 de Hechos fue un suceso visto de mucha gente y de distintos lugares. Además, Pedro toma provecho de esta situación para, en este escenario multitudinario y de gente que había visto este milagro, predicar enérgicamente el Evangelio de Cristo. Y esto molestó mucho a los hombres importantes, entre comillas. Lo sucedido les molestaba mucho por dos razones. Porque no creían en la resurrección de los muertos, que era una creencia muy común en la época de los apóstoles, sobre todo en la época del apóstol Juan. No creían en la resurrección de los muertos.
Y habían apóstoles que estaban predicando y proclamando la resurrección a través de creer en Cristo Jesús. Y le molestaba a Segundo porque eran ricos aristócratas y colaboracionistas. Por lo tanto, hacían lo posible para mantenerse en muy buenas relaciones con los romanos para conservar su riqueza y posición. Les importaba mucho el lugar que habían alcanzado como posición dentro del Imperio Romano. Y el gobierno romano era muy tolerante en general, pero en casos de insurrección eran absolutamente tajantes. Por lo tanto, los saduceos estaban seguros de que si no se paraban los pies así firmes frente a los apóstoles, entonces iba a haber disturbios y desórdenes muy grandes, con consecuencias funestas para su importante posición frente al imperio. Así es que se propusieron cortar de un principio de raíz este brote que parecía peligroso. Dos hombres predicando un evangelio distinto al del judaísmo y predicando la resurrección de los muertos. Y esa fue la causa de que Pedro y Juan fueran arrestados tan pronto empezaron a predicar. Tenemos aquí el ejemplo terrible de un partido que para mantener su posición privilegiada se niega a escuchar la verdad y dejar que otros la escuchen. Ellos no querían escuchar la verdad y tampoco quería que los demás lo escucharan para mantener su posición. Y no es poco común este tipo de gente religiosa en todas las épocas. Esto es muy contemporáneo también a nosotros. Muy preocupados de sus posiciones, muy preocupados de sus cargos, de alcanzar liderazgos, niveles de importancia entre el pueblo, más que de reconocer la verdad de que Jesucristo nos corrige y nos lleva a bajar de esa inmensa nube en las que muchos nos subimos. No podemos jamás olvidar la enseñanza de Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 23 verso 10 dice: ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Algo absolutamente contrario a lo que estos hombres buscaban. Vamos entonces a los siguientes versos, versos 5 al verso 12. Tenemos claro ya entonces esta primera parte, en qué lugar se encontraban, quiénes fueron los que lo agarraron, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Qué pasa del verso 5 al 12 cuando Pedro y Juan están ante el Sanedrín? Verso 5, por favor. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolo puesto en medio de ellos, les interrogaban a Pedro y a Juan: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo. Verso 9. Si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Verso 11. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El tribunal
ante el que comparecieron Pedro y Juan era el llamado Sanedrín. Seguramente para muchos es un nombre que no habían escuchado, tal vez sí. Este Sanedrín venía siendo una cosa así como la Corte Suprema, el Tribunal Supremo en el tiempo de los judíos. Era la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de los judíos, y aún bajo el dominio de Roma, el Sanedrín tenía autoridad para arrestar. Eran los que mantenían el control y el orden dentro de la ciudad. Lo único que no podía hacer el Sanedrín era dictar sentencias de muerte, a no ser que alguien furtivamente, un gentil, penetrara en la parte reservada del templo. Ellos podían ahí sí hacer uso de armas y matar a la persona si es necesario, pero ellos no tenían la opción o la autoridad para dictar sentencias de muerte. Eso lo hacía el emperador romano. Ahora, había 71 miembros en el Sanedrín. Uno de ellos, y el más importante, era el sumo sacerdote, que era el presidente. ¿Por qué? Por ex oficio, sencillamente por ser el sumo sacerdote, tenía la autoridad de hacer lo que él quisiera hacer. Y él era el presidente o el hombre más importante dentro del Sanedrín y esta junta que existía. Entre los miembros del Sanedrín habían sacerdotes, que eran casi todos los saduceos, que dijimos que eran muy poquitos, pero muy influyentes porque tenían dinero y eran de la aristocracia, cuyo único propósito de los saduceos al estar dentro del Sanedrín era mantener su estatus, que no peligrara su estatus, su posición, sus emolumentos, que el emolumento es una remuneración extra que se recibía por alguna labor. Eso les importaba a los del grupo de los saduceos, por eso querían estar dentro del Sanedrín, de esta Corte Suprema, de este Tribunal Supremo. Estaban también los escribas, que eran los expertos en la ley tradicional. Estaban los fariseos, que no eran los expertos en la ley tradicional, sino que la conocían solamente porque eran fanáticos cumplidores de dicha ley. Y además estaban los ancianos, que eran los hombres de respeto, los hombres más respetados de la comunidad, no necesariamente ancianos de edad, sino ancianos también en conocimiento en muchas áreas. También formaban parte del Sanedrín los que se describen como los de las familias del sumo sacerdote. Algunas veces se los llamaba principales o jefes de los sacerdotes. Y cuando leemos este discurso de Pedro y recordamos a quienes los dirigió, por eso quería ir parte por parte para que usted vea en qué situación estaban y frente a quién estaban Pedro y Juan. Cuando recordamos a quién Pedro principalmente dirige este mensaje, no podemos por menos reconocerlo como una de las mayores pruebas de valor que se han dado en el mundo. Porque Pedro iba dirigiendo su mensaje a una audiencia formada por los más ricos de la época, por los más intelectuales de la época y por los más poderosos del país. Y sin embargo, Pedro, un sencillo pescador galileo, se presenta entre ellos más como el juez de ellos que como su víctima. Tremendo el apóstol Pedro. Lo que Dios hizo en él. Además, recordemos que este tribunal de que le estoy hablando, el Sanedrín, era el que había condenado a muerte a Jesucristo. Por lo tanto, Pedro sabía que se estaba jugando la vida en lo que estaba haciendo. Dos clases de valor. Hay un valor insensato, que apenas se da cuenta de los peligros que arrostra, va nomás y no, como que no la piensa, sencillamente lo hace. Se da casi ni cuenta de lo que hace. Es un valor. Pero hay otro tipo de valor que es uno más elevado y mucho más consciente, sabe a lo que va
conoce el peligro, pero se niega a dejarse intimidar. Es otro tipo de valor. Y el valor que nos presenta Pedro aquí es ese. Porque él conocía el peligro, sabía lo que iba, sabía frente a quiénes estaba, pero aún así no se dejó intimidar. Pedro dio muestras de esta segunda clase de valor. Mismo valor que el apóstol Pablo nos enseña nos pide, o le pide a la iglesia de Éfeso que oren por él para que lo tenga al momento de predicar el evangelio. En el capítulo 6 de Efesios, ya terminando la carta, les escribe: oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio. La predicación del evangelio requiere valor. Dos valientes. La predicación del evangelio requiere valor. Valor que tuvo Pedro, que conoce que no era fácil llegar a ciertas personas, que quizás se iban a burlar de él, quizás se iban a hablar de él, quizás el predicar, iglesia, a tu familia requiera valor. Quizá el predicar a algún compañero de trabajo, hermano, requiere valor. Pararte en una plaza a testificar el evangelio requiere valor. Ir a predicar a los lugares peligrosos, intimidantes, requerirá valor. Y si lo hicieron saber muy bien a mi suegro, el pastor Sergio González, que hoy está en la presencia de Dios. Quiso comprar el terreno en Copigual. Los que han ido conocen Copigual. Saben que no es un lugar para andar ni de día ni de noche, solo. Se entra de espaldas. Los que conocen Copigual, a mi suegro muchos le dijeron: no construya ni compre ahí, sigue el consejo, no compre ese terreno, no va a crecer, es un lugar peligroso, está lleno de drogadictos, está lleno de corrupción ese lugar, no va a crecer. Y los que conocen Copigual saben lo que hoy se ha construido ahí. Por el valor de un hombre que dijo: no me voy a dejar intimidar. Y creo en lo que Dios me está mostrando. Quizá predicar en lugares inhóspitos, intimidantes, requiere valor. Tanto así que Pablo dijo: oren por mí para predicar el evangelio con valor. Cuando le dijeron al reconocido Aquiles, el gran héroe griego, que si iba a la batalla iba a morir, él contestó: a pesar de todo, estoy decidido a ir. Pedro en aquel momento sabía el peligro que le acechaba, pero a pesar de todo habló y predicó el evangelio de Jesucristo. Nunca se dejó intimidar. Y esto me lleva al último punto de nuestro mensaje, de nuestra enseñanza de hoy, y es que a Jesucristo le debemos lealtad. A Jesucristo le debemos lealtad. Y el título del sermón de hoy es: una iglesia leal a Jesucristo. Si me ayuda la hermana Valesca, la tengo de allá para acá, perdóneme. Vamos a leer los últimos versos, verso 13 al 22. Y aquí ya voy concluyendo para entregarle el mensaje central. Llevo 22 minutos, así que no me apure. Verso 13 hasta el 22. Dice: al ver la confianza de Pedro, quien el Sanedrín en general, y la de Juan también, y dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno
en este nombre. Estaban intimidándolos para que no predicaran más en el nombre de Jesús. Y cuando los llamaron, el Sanedrín llaman a Pedro y Juan, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros, dice Pedro y Juan, no podemos dejar. Este verso es glorioso. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Así. Juzguen ustedes, dijo Pedro y Juan. ¿A quién obedecemos? ¿A ustedes o al que ustedes dicen servir? ¿Podemos hacer lo que ustedes dicen o lo que Dios nos manda hacer? Por ahí un sabio rey dijo: un sabio sacerdote dijo: es mejor el obedecer que los sacrificios. La lealtad, un concepto, según los diccionarios, que describe la fidelidad, el apoyo y el compromiso inquebrantable hacia una persona, grupo, institución o ideal. La lealtad implica mantener una postura firme, no abandonar y defender lo que se cree y en quienes se cree, incluso ante la adversidad. O sea que no es tan fácil ser leal. Implica enfrentar las adversidades y mantenerse firme. Implica enfrentar situaciones que pueden quebrantarnos y mantenernos fieles y leales. No es tan fácil. Hay algo demasiado interesante, porque quien nos está dando esta muestra de lealtad a Jesucristo, al Evangelio de Jesucristo, no es otro que Pedro. Pedro sea considerado uno de los personajes más desleales de la historia cristiana, aparte de Judas. Uno de los personajes más desleales en la vida de Cristo mismo. Nadie va a olvidar nunca, y quedó registrado aquí, nadie va a olvidar nunca el triste suceso en que Pedro negó a Jesucristo. 26, 69 en adelante dice: mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio, una criada se le acercó, le dijo: tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de quién estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, a las multitudes: este estaba con Jesús de Nazaret. Y él lo volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se le acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento, hablas como Galileo, se te nota por tu acento. Comenzó a echar maldiciones o a hablar vulgaridades, groserías, y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Todos conocen esa historia, ¿cierto? Creo que cristianos, no cristianos, buenos para leer la Biblia y no buenos para leerla, la conocen.
Así que Pedro está tachado como un traicionero, mundialmente reconocido como un traidor, el desleal. ¿Qué cambió la vida de Pedro entonces? ¿Qué cambió la historia de la vida de Pedro para que ahora pudiese predicar con la frente en alto a los mismos que lo vieron negar a Cristo? ¿Qué cambió en la vida de Pedro para que ahora su frente pudiese estar libre de levantarla y predicar ahora desde la vereda de la lealtad a Cristo y el Evangelio? Otra vez lo vemos enfrentarse a hombres que lo juzgan. Otra vez vemos a Pedro enfrentarse a hombres que lo acusan. Otra vez vemos a Pedro frente a quienes lo acusan de predicar sobre Jesucristo, el evangelio de la resurrección, un evangelio cuestionado por los religiosos, y exponerse a la misma muerte. Esto ya lo había vivido, parece un déjà vu. Yo eso ya lo viví. Ya antes me enfrenté a gente que me acusaba y me quiso matar. Recordemos que este era el tribunal que había condenado a Jesucristo a la muerte misma. Así que Pedro estaba jugándose la vida otra vez, como cuando negó a Jesús, pero esa vez para no morir. Si no negaba a Jesús, mataban. Estaban persiguiendo a los seguidores de Jesús. Recuerde que no aparecen más ahí los seguidores de Jesús. Solo las mujeres, sus hermanos, nadie más. Los discípulos. ¿Le parece conocida esa historia? ¿Usted anda bien? En victoria, bendecido. La familia, los amigos, le hacen fiesta, le celebran cumpleaños, hagan un asadito, vamos a comer un completo, están todos. Pero cuando las cosas no andan bien, listo, no me acuerdo. Y eso pasó con Jesucristo, sus discípulos. Porque Pedro se está enfrentando otra vez a la misma situación que vivió hace un poco tiempo atrás, cuando lo quisieron matar y para salvar su vida debió negar a su amigo, a su maestro, a su padre, a su Señor. Por esta causa, cuando lo niega, llora amargamente, porque amaba a Jesús, pero amaba más su vida. ¿Qué pasó aquí? Porque ahora está frente a los mismos que lo quisieron matar, a los mismos que mataron a Jesús, pero esta vez se arma de valor. Algo cambió en Pedro. Esta frase le va a escuchar por lo menos 2 o 3 veces. Hay encuentros con Dios que van a cambiar nuestra vida para siempre. Bueno, Heriberto lo creyó. Hay encuentros con Dios que van a cambiar nuestra vida para siempre. Escúcheme, ¿cuántas veces hemos negado a Jesús? No estoy hablando que alguien le pregunte si usted es evangélico o cristiano, a qué iglesia va y usted diga, no, si yo no voy, si yo quiero ser parte de ustedes. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces negamos a Jesucristo? ¿Están todos acá aún? Tú puedes hablar muy bien de ti mismo. Hermano, hermana, amigo, amiga, puedes hablar muy bien, tú mismo puedes hablar muy bien de ti mismo, de cómo predicas en las calles a quienes se te cruzan en el camino, cómo le enseñas a tus hijos el camino de la rectitud. Tú puedes decir solo palabras apropiadas sobre ti mismo. Jamás ensuciarías tu imagen hablando sobre ti. Probablemente Pedro habría hecho lo mismo, pero hay un problema. ¿Qué sabe Dios acerca de ti?
Yo puedo decir muchas cosas buenas de mí, pero ¿qué sabe Dios acerca de ti? ¿Qué sabe Él de mí? Él es quien diariamente ve mi proceder, ve mis buenas intenciones, pero también sabe cuando estoy deseando mal a mi hermano en la fe. Ve mis momentos altos, pero también ve cuando llego un domingo a la iglesia con una carga negativa en mi corazón. Puedo aparentar humildad, sencillez, honestidad, pero en el fondo Dios sabe que encubro mis malos deseos y que lucubro malos deseos y malas intenciones en el corazón. Porque Él lo sabe todo sobre mí. ¿Cuántas veces lo negamos diariamente? Él lo sabe todo. Pero ¿sabes? Hay encuentros con Dios que van a cambiar nuestra vida para siempre. ¿Por qué Pedro, pudiendo escapar de esta acusación de los jueces terrenos, como lo eran los judíos, elite, no lo hizo esta vez? ¿Por qué no negó esta vez? Pudo haber predicado más tranquilo, pudo haber tenido más cuidado, más ojo, sin tanto alboroto, llamar a Juan y decirle: levantemos a este paralítico, pero para calladito, que nadie se entere. Vamos para allá y oremos, pero que no nos vean mucho. Pudo haber predicado sin tanto alboroto, en un lugar menos público, menos vistoso, pero algo había cambiado en Pedro. Después de que niega a Jesucristo y se sumerge en una amargura intensa, parecía que estaba liquidado. Todo se había acabado. Las palabras que le enseñó su maestro parecían que ya no tenían mayor sentido para él, porque él ya no estaba. Jesús ya no estaba. No tengo a quien decirle nada, ni rendirle cuentas, ni obedecer, ni seguir. Todo se terminó. Lo crucificaron y murió. Pero algo cambió la vida de Pedro para siempre. Algo hizo que de ser un traidor, de ser un desleal, se convirtiera en uno de los hombres más leales al Evangelio. 16, el último capítulo de Marcos, en el verso 1 nos relata una historia bastante interesante. Dice que cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y muy de mañana, en el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Es muy pesada, es una piedra muy grande, decían. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida la piedra. Y al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Y grita este hombre vestido de blanco: ¡ha resucitado! No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Y en el verso 7, este ángel les dice: vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. No nombra a nadie más. Los discípulos en general, pero también díganle a Pedro. Vayan y díganle a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo van a ver, tal como les dijo. Vayan y díganle a Pedro que Jesús resucitó. Díganle a Pedro. El traidor, el desleal,
el que estaba amargado por lo que había hecho, el que había dejado su vida de discípulo, de predicador del evangelio, de pregonero de la verdad, y ahora se dedicaba a pescar nuevamente. Vayan y díganle a Pedro, cuéntenle que Jesús resucitó. Díganle que aunque me negó, que aunque me traicionó, todavía pienso en Él. Todavía hay una esperanza, debió pensar el apóstol. Puede cambiar la historia. El libro de Juan, en su último capítulo, el capítulo 21, nos relata que Jesús, después de haber resucitado, no solo se le aparece a María Magdalena, no solo se le aparece a los conocidos caminantes de Maús, a sus otros discípulos, sino que especifica puntualmente que se le aparece a 7 de sus discípulos. 7 que fueron pescadores, a quienes Jesús le dijo, dejen sus barcas, dejen sus redes y síganme a mí y les haré pescadores de hombres. Dejaron sus redes, dejaron sus barcas, siguieron a Jesús, pero ahora Jesús no estaba. Veamos qué pasa. Estoy concluyendo. Verso 1 en adelante. Después de esto, Jesús se le apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Y sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Voy a pescar, dijo Pedro. Vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Y al despuntar el alba, al amanecer, Jesús se hizo presente en la orilla. Y esto es importante, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Y esto es curioso porque caminaron con Jesús mucho tiempo, pero no sabían que era Él el que estaba frente a la orilla del mar. Miren lo turbado que estaban los discípulos después de la muerte de Jesús. Muchachos, gritó Jesús, ¿no tienen algo de comer? No, respondieron ellos. Otro evangelista dice, hemos pescado toda la noche y nos estás preguntando si tenemos de comer. Casi como que se vienen a burlar de ti. Toda la noche pescando, no pescamos nada y de repente llega alguien y les dice, ¿tienen de comer? Y aquí aparece Jesús con una frase conocida, les dice, tiren la red al otro lado o a la derecha de la barca, porque normalmente se pescaba hacia el lado izquierdo. Tiren la red a la derecha de la barca, hacia el otro lado, y van a pescar algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que no podían sacar la red. Y este milagro hace que los discípulos exclamen, ¡es el Señor! Dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Juan le dice a Pedro, es el Señor. Dice que tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró hacia el agua para ir hacia él. Pedro sabía esto, que hay encuentros con Dios que van a cambiar nuestra vida para siempre. Imagínate esta escena, yo la imagino como cuando le he fallado mal a Dios. ¿Alguien le ha fallado mal a Dios aquí o son todos? A veces creo que estamos como flotando así en el, somos muy buenos de repente. No, hemos fallado. Y a veces le hemos fallado mal a Dios. Me imagino esa escena
cuando le he fallado mal a Dios, cuando te has equivocado tanto que piensas que no volverás a sentirlo nunca más cerca de tu vida. ¿Alguien alguna vez se ha sentido así? Como que va a orar y Dios no va a estar ahí, ¿no? Difícilmente Dios va a acercarse a mí con lo que he hecho. Que Dios ya debe te has equivocado tanto que Dios tal vez ya se debe haber dado la media vuelta sin deseos de mirarme a la cara otra vez. Pero de pronto escuchas, es el Señor. Es el Señor. Yo creo que haría lo mismo que Pedro. Seguramente no importa en la situación que esté. Pedro estaba semidesnudo, pescando, había vuelto a su antiguo trabajo. Eso de ser discípulos de Jesucristo ya había terminado para él. Volvamos a pescar, se debió decir en ese momento después de traicionar a Cristo Jesús. Ya no queda otra opción, ya no hay alternativa. Volvamos a lo de antes, volvamos a pescar, ya no hay vuelta, volvamos a hacer lo que éramos antes, volvamos a ser el mismo. Pero todo fue una bonita historia, todo va a quedar como un bonito recuerdo. Discípulo del Mesías. Claro, sí, claro, discípulo del Mesías. Eso solo va a ser para contar un buen recuerdo a mis amigos. Y entonces escucha, Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón lo oye decir a Juan esto, es el Señor, se puso su ropa porque estaba semidesnudo y se tiró al agua y escucha ahora la voz de su Señor. Imagino a Pedro pensando dar una explicación por lo que había hecho unos días atrás. ¿Cómo te lo digo? La verdad es que aprecio mi vida y sé que tú también aprecias mi vida, por eso te traicioné, por eso fui desleal. ¿Qué le digo? Es como cuando le fallas a alguien, eres desleal con alguien, le traicionas y te encuentras con él de nuevo a la cara. Después que lo esquivaste mucho tiempo, no le dabas ni la cara ni el saludo. Después quieres acercarte y no sabes cómo hablarle, no sabes qué decir, no sabes si será mejor decir perdóname, no sabes si será mejor dar explicaciones. Pedro estaba así pensando qué decir. Y aquí se produce ese silencio incómodo. ¿Pasado por silencio incómodo? Aquí se produce ese silencio incómodo. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, aunque sabían que era el Señor. Y Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Y esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Ahora, después del desayuno, están Pedro y Jesús juntos, solos. Qué incómodo. Estaban solos, juntos. Un encuentro después de la negación, un encuentro después de la deslealtad, un encuentro después de la infidelidad. Esta escena es tan intensa, iglesia, del verso 15 al 19 de Juan capítulo 21, que los que traspasaron los textos traducidos del original y nos regalaron la hermosa, santa y sagrada escritura, titularon a este suceso Pedro y Jesús. Ese es el título, si lo encuentran en algunas Biblias. Pedro y Jesús. Porque eso es lo que vemos aquí. No hay nadie más. Habían 7 discípulos junto con Pedro, pero aquí vemos solo a Pedro y a Jesús después de desayunar. Pedro no dice ninguna palabra. Están preparándose para desayunar. No hay palabras. Jesús no desayunó con ningún otro, sino que con el que lo había negado. Recuerde que hace poco atrás Jesús había lavado los pies de Judas también, el otro que lo había traicionado. Jesús no tiene problemas con eso. Jesús tiene claro. Los seres humanos lo más probable es que sean desleales con él, que lo traicionen. Pero Jesús seguía amando. Un desayuno con el que lo había negado. Y era Pedro, no los demás, no los otros 6 discípulos. Era Pedro quien necesitaba un desayuno con Jesús. No necesitaban los otros 6 discípulos. Pedro
necesitaba un desayuno con Jesús. Pedro no habla, solo esperaba algunas palabras de Jesús. Y entonces, en lugar de recibir una palabra de reproche, recibe una pregunta. Una pregunta que iba a doler, pero que a la vez lo iba a sanar. Y jamás iba a olvidar esta pregunta. Jesús no usó el nombre que le regaló. Jesús no le dice Pedro. Jesús lo llama Simón. Antiguo nombre. Estás en lo antiguo, lo más probable es que quieras volver a lo antiguo, Simón. Es como cuando, debe haber sido tan extraño como cuando a ti normalmente te dicen de una forma. A mí mi mamá me dice Andrés. Entonces cuando me dice Fernando es extraño. O Fernando Andrés era más extraño. Es como mi esposa me dice muchas palabras bonitas de cariño, pero cuando me dice Fernando, sé que algo pasó. No tengo que preguntar. Algo hice mal. O no hice. Y Pedro, en vez de escuchar a Jesús llamarlo Pedro, escucha que le dice Simón, su antiguo nombre, no el nombre que Jesús le regaló, porque Pedro es el nombre que Jesús apodó a Simón. Como queriendo decirle a su discípulo, ¿aún quieres seguirme? No estoy seguro si aún quieres seguir con esta relación que tuvimos después que me negaste. No quiero dar por sentado que aún quieres seguir usando el apodo que te di, Pedro. No sé si aún quieres seguir siendo mi amigo. No sé si aún te sientes como una piedra. Estoy seguro si aún quieres que seamos amigos. Y es ahí donde Pedro escucha la pregunta que rompe su corazón, pero que a la vez lo sana y cambia su vida para siempre. Cuando terminaron de desayunar, ¿alguien necesita un desayuno con Jesús aquí? Yo lo necesito. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó, Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Cuando Jesús nos pregunta si le amamos, es porque está preocupado. Ha visto en nosotros actitudes desleales que no se condicen con lo que decimos ser cristianos, hijos de Dios y que le amamos. ¿Alguien ama a Jesús aquí? Acciones que no corresponden a gente que dice ser leal a Jesucristo. Somos leales a otros, somos leales en nuestros trabajos, somos leales en nuestros estudios, somos leales a nuestros ideales, somos leales a nuestros objetivos y sueños, somos leales a nuestros deseos, somos leales a otros, pero ¿y con Jesús? Cada vez que fallo, siento que escucho la pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Es la pregunta de un Jesús decepcionado, es la pregunta de un Jesús preocupado. ¿Me amas? ¿Hay alguien que ame a Jesús aquí? ¿Me amas? ¿Por qué Jesús necesita escucharlo? No por él, por ti. Jesús está preocupado, no por él. Él está claro con lo que siente. Está preocupado por nosotros. Necesita preguntarnos cada día, ¿me amas? Porque lo que hiciste no pareciera demostrar el amor que sientes. No pareciera que quieras seguir siendo un discípulo leal de Jesucristo. ¿Me amas? ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que a la multitud? ¿Me amas más que tus deseos? ¿Me amas más que tus anhelos? ¿Me amas más que tus sueños? ¿Me
amas más que tus progresos, me amas más que tus proyecciones, me amas más que tus propósitos, me amas más que a tu dinero, me amas más que a tu descanso, me amas más que a descansar, me amas más que a estar en tu casa echado en un sillón viendo una buena serie de Netflix, me amas más que pasar tiempo con tus amigos, me amas más que pasar tiempo en tus entretenciones, ¿me amas? Yo quiero pasar tiempo contigo, dice Jesús, y quiero saber primero si me amas. Porque es triste, es triste estar con alguien queriendo pasar un buen tiempo y sentir que esa persona no está. ¿Se ha sentido alguien así? Queriendo pasar tiempo con alguien y tal pareciera que ese alguien no está, pero te dice amar. Imagínate ahora a Jesús preguntándole al hombre que quizás más, uno de los hombres que quizás más amó, Pedro, oh, esta verdad no se la entregué a cualquiera, esta revelación no la recibió cualquiera, la recibió Pedro. Tú eres el Cristo, le dice el Hijo del Dios viviente. Oh Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto lo has recibido del cielo, esto es una tremenda revelación para ti. Pedro recibió cosas tremendas. Imagínate a este hombre frente a Jesús y Jesús diciéndole: Simón, ¿me amas? ¿Alguien ama a Jesús aquí? Necesitamos esa lealtad de los Pedros posteriores a este suceso. Hay un encuentro que puede cambiar tu vida para siempre. Ese encuentro con Jesús, esa pregunta con Jesús, cambió la vida del apóstol Pedro para siempre. Tanto así que no tuvo temor a perder su vida frente a estos hombres importantes. Él dijo: he visto tantas cosas, hemos oído tantas cosas, que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O alguien aquí debe decirse en su corazón, y lo cantamos al principio: Señor, mora en mi vida. Señor, ¿cómo voy a pensar en quererte soltar? Dice ese hermoso himno, si tú me guías. Oh, Pedro vivió ese encuentro que de un momento en que quiso salvar su vida, ahora le daba lo mismo perderla, porque tuvo un encuentro con alguien que le preguntó: Pedro, ¿me amas de verdad? Vuelve a ser leal a mí. No te estoy echando, no te estoy juzgando. Vuelve a ser leal conmigo. La iglesia del libro de los Hechos es una iglesia leal a Jesucristo. Leal a Jesucristo.